Bienvenidos a las noticias de última hora. Realmente en el estrecho de Hormuz. Sí. Bueno, habría que ver un poco la evolución de los acontecimientos, ¿verdad? Irán ha desarrollado una estrategia que ha sido, o yo la bauticé en su momento, la de incendiar el bosque, es decir, atacar al resto de naciones del entorno para obligarles a que presionen a Estados Unidos para negociar las hostilidades, etc. Y Donald Trump, bueno, se ha sentado o ha enviado a J.D. Vance a la mesa de negociación en Islamabad. Lo que pasa es que el régimen iraní no ha colapsado como todo parece indicar que eran las expectativas de Donald Trump. ¿Cómo ha respondido Donald Trump a esto? Elevando la apuesta, diciendo, bueno, si no podemos desbloquear el estrecho de Hormuz, vamos a ser nosotros también un factor limitante en ese tráfico marítimo del estrecho de Hormuz, para tener al menos una carta de negociación, porque hay que tener en cuenta que también el régimen iraní, aparte de los bombardeos, uno de los mayores daños que está sufriendo ahora mismo es el daño económico que tiene al no poder exportar ese petróleo que tanto necesita para mantener la viabilidad del régimen. Hay que tener en cuenta las masivas protestas que hubo en enero de este mismo año, que fueron salvajemente reprimidas, con lo cual, si se asfixia económicamente al régimen iraní, especialmente ahora que está dividido, que luego podemos hablar de eso, puede ser muy probable que colapse internamente, y ese quizá pueda ser la estrategia de Donald Trump a medio plazo. Gustavo, con respecto a esta misma potencial estrategia de Donald Trump en el estrecho de Hormuz, ¿lo ves así? ¿Ha sido al final un movimiento que ha realizado porque ha dicho, bueno, si no podemos desbloquearlo, pues al menos lo limito todo lo que pueda? Hay un cierto grado de improvisación, salvo en una cosa. Los iraníes han tenido unas pérdidas militares muy serias en términos de aviación, drones e incluso misiles, o más bien al contrario, misiles e incluso drones. Se dice que sus barcos de guerra de ambas armadas, la normal y la de la Guardia Revolucionaria, han sido completamente diezmadas. Sin embargo, seguían quedando, al principio de esta situación actual, que lleva ya 3 semanas, 1.500 barcos rápidos de construcción nacional cargados o armados con lanzatorpedos y lanzamisiles antibuque. Bien, los estadounidenses habían diseñado una estrategia extraordinariamente inteligente, que consistía en 4 capas distintas. La primera eran los aviones A-10 Thunderbolt, que atacaban con su cañón extraordinario de 30 milímetros Gatling a todo lo que se movía en el Golfo, y que, según parece, habían podido destruir hasta 1.000 de estas 1.500 lanchas rápidas. Lo que no podía barrer el Thunderbolt, a pesar de ser un avión relativamente lento que vuela en velocidad de ataque a 300 nudos, eran los helicópteros Apache del Ejército de Tierra. Y mucha gente diría, ¿cómo es posible que en una guerra naval estén helicópteros del Ejército de Tierra? Bueno, porque la Armada, por primera vez en toda la historia de los Estados Unidos, había puesto a disposición sus buques de carga multiuso, que tenían plataformas de despegue para helicópteros, a disposición del Ejército de Tierra, que utilizaba sus Apaches para atacar a lo que no podían derribar o destruir los A-10 Thunderbolt. Y por último, después estaba todo lo demás, obviamente, los buques de las distintas flotas que están en presencia en todos los puntos: Mediterráneo Oriental, el Mar Rojo, Golfo de Adén, el Golfo de Omán, el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Bien, no se puede decir bajo ningún concepto que los iraníes habían podido bloquear el estrecho. Simplemente con la amenaza, lo que han conseguido es una cosa indirecta, pero mucho más eficaz, que es el alza insoportable de las primas de seguro, que hacen imposible el atravesar el estrecho de Hormuz sin que sea prohibitivo. La segunda cuestión es que el peaje, decía Trump, $500 millones diarios, me parece exagerado. El cálculo que estábamos haciendo algunos analistas variaban entre $73.000 millones a $200.000 millones anuales, dependiendo del criterio. Si era por barril, si era por buque, si era por tonelaje
del buque independientemente de su carga. En todo caso, cualquiera que fuera la cantidad recaudada al cabo de un año por el régimen iraní es absolutamente disparatado. Y por último acabo con una cuestión que se ha repetido poco en España, que es la denuncia que ha hecho Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, primer ministro, hombre fuerte del país, que en una reciente entrevista reconoció, o denunció más bien, que la administración del presidente Obama había liberado 150.000 millones de dólares de activos iraníes congelados en un momento especialmente delicado. Y mucho de lo que está pasando hoy en Oriente Medio viene de aquellos polvos. Hoy sufrimos estos lodos. Teniendo eso en cuenta, quiero preguntaros también sobre una de esas declaraciones de Donald Trump que, si me permitís, vamos a verlas porque, atención, al ser preguntado sobre el aumento del precio del petróleo, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha dicho que mejor eso que, atención, un holocausto nuclear en Europa. Estas eran sus palabras. Than a nuclear weapon that takes out one of your cities or two of your cities or three. I think there's nothing worse than a nuclear weapon that's going to destroy the Middle East, including Israel. I think there's nothing worse than Europe being under attack by people that have missiles now that reach Europe. As you know, they don't reach us, but they reach Europe. But they will reach us at some time, probably the not too distant future, unless we stop them now. I think there would be nothing worse than having a nuclear holocaust in Europe. London, Paris, various places in Germany, all targeted. No, what I say is you can't let them have. I don't think it will happen. Y atención porque mientras tanto, ahora os pregunto por esto, pero mientras tanto tenemos una noticia de última hora que tiene que ver con un potencial ataque de Hezbollah. Eso es lo que está diciendo el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, que asegura que se han lanzado varios lanzamientos que se han identificado cruzando desde el territorio libanés al territorio israelí, que la Fuerza Aérea ha interceptado esos lanzamientos y que las alertas se han activado de acuerdo a la política. Por tanto, ahora mismo alertando tensión absoluta con respecto a esos potenciales ataques de Hezbollah hacia Israel. Y precisamente en tono de lo que hemos estado hablando, lo que hemos visto, esas amenazas de un holocausto nuclear en Europa, mientras estamos viendo estos, de nuevo, potenciales ataques de Hezbollah hacia Israel. Juan Luis, ¿qué opinas de la tensión que estamos teniendo tanto por un frente como por el otro? Bueno, por lo que estamos viendo, el mundo está volviendo otra vez a la amenaza nuclear, una pesadilla que creíamos que ya estaba enterrada tras el colapso de la URSS y el fin de la Guerra Fría, solo que ahora con nuevos actores estatales que no buscan necesariamente el mantenimiento de una doctrina más de destrucción mutua asegurada o equilibrio de bloques, etcétera, como fue de la Guerra Fría, sino que tienen su propia agenda regional, ¿no? En el caso de Irán hemos visto esos planes de enriquecimiento de uranio, que por lo que dicen los informes lo podían haber llegado al 60%, y la amenaza que puede ser para toda la región, para Israel, pero como hemos visto, para el resto de naciones del entorno que pueden servir de bases estratégicas para Estados Unidos o simplemente estar dentro de la arquitectura internacional de Estados Unidos, como han sido atacados con drones y con misiles, ¿verdad? Con lo cual, digamos que la amenaza nuclear otra vez está volviendo al mundo, pero esta vez de una forma mucho más, podemos decir, ramificada, peligrosa y descontrolada. En el caso del programa nuclear iraní en concreto, hay que recordar que, bueno, hace ahora casi un año, se va a cumplir en junio, se cumple un año de la operación Midnight Hammer, ¿verdad? Aquella espectacular operación donde esos bombarderos espía consiguieron o anunciaron que habían destruido el programa nuclear iraní. Pasa que ahora, si Donald Trump anuncia que estaban otra vez a punto de conseguirlo, parece que reconoce que esa operación o no fue tan exitosa en su momento o que el régimen iraní cuenta con cierta ayuda para acelerar su programa nuclear, ¿verdad? En este caso, lo que podríamos ver es, para empezar, una dimensión comunicativa, una dimensión propagandística también, por supuesto, de Donald Trump, de decir, si el petróleo está llegando a 100, puede llegar a 120, puede incluso llegar muchísimo más, pero mirad que la alternativa era todavía peor, ¿no? Este holocausto nuclear, etcétera. Independientemente de esa dimensión comunicativa, sí que es cierto que el régimen iraní tiene una estrategia de supervivencia del propio régimen, como lo tiene, por ejemplo, Corea del Norte, donde se plantea la disuasión nuclear no con un objetivo de
defensa de la integridad territorial del Estado, que esa es la lógica tradicional de los Estados, sino con una lógica de defensa de un régimen determinado, ¿verdad? Entonces están aplicando directamente la doctrina nuclear de Kim Jong-un, un poco para mantener, más que la integridad territorial del propio Irán, la supervivencia del régimen. Así que habrá que ver un poco cómo se desarrollan estos acontecimientos. Y esa es la cuestión al final, Gustavo, que estamos viendo cómo por un lado se está reportando, está informando de momento de ataques supuestos, no demos tampoco nada por realizado hasta que no tengamos la confirmación absoluta, y por otro lado, como estábamos comentando precisamente, como Donald Trump está utilizando esta estrategia de, oye, que sí, que los precios están subiendo, pero es que si no podríamos tener un holocausto nuclear. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, quiero subrayar lo que el profesor ha dicho con toda nitidez y coincido completamente con él. El ejemplo más negativo que se ha centrado, que se ha lanzado desde el final de la Guerra de Corea hasta nuestros días, es que Corea del Norte, desde que no perdió la guerra, tampoco consiguió ganarla, aunque no olvidemos que llegó casi hasta la frontera sur, hasta los mares, hasta la costa sur de Corea del Sur, en un momento dado. Y es prácticamente un milagro que se haya terminado la guerra en el paralelo 38. En todo caso, este régimen execrable de Corea del Norte ha conseguido sobrevivir, siendo extravagante y ridículo como es, imposible de mantener desde todo punto de vista, cuando tiene a toda su población sometida a las más terribles condiciones de hambruna y de opresión. La única razón por la que sobrevive es porque tiene armas nucleares. Y este ejemplo es el que han seguido otras dictaduras parecidas. Y la única razón por la que Irán está haciendo lo imposible para conseguir armas nucleares es, como decía el profesor, blindarse. Y no olvidemos una cosa, y es que no dejamos de confundir lo que dicen algunos organismos internacionales con lo que denuncia Estados Unidos. Sabemos hoy que hay entre 400 y 500 kilos, da igual, porque aunque fueran 400 sería suficiente material fisible, digamos que mejorado de 60% al 90%, que es el requerido para producir armas nucleares, sería suficiente para 11 ingenios nucleares. Si fueran 500, como dicen algunas otras fuentes, pues hay que añadirle un 25% a esa cifra, es decir, pues eso, 12, 13, 15. Lo que hay que tener muy presente es que la propia OIEA ha dicho que había indicios claros, no ya de la existencia de estos 500, 400, 450 kilos, sino de un material indeterminado en su cantidad que había sido enriquecido al 70% y que había indicios que había material que había sido enriquecido al 83,7%. Hombre, 83,7% está bastante más cerca del 90% que se requiere para construir armas nucleares que del 6,54% que se requiere para planes nucleares civiles. Recordemos brevemente cuáles fueron las tres condiciones que le puso Witkoff en la tercera ronda de negociaciones en Ginebra al ministro Aragachi de Exteriores iraní. Obviamente el ministro Aragachi tenía la misma capacidad de decisión sobre su país que yo, 0 o menos 0. Le dijo, mire usted, deje de apoyar a sus proxies terroristas. 2, deje de desarrollar su programa de misiles de alcance medio y largo alcance, sobre todo los balísticos. Y 3, nosotros le regalamos a ustedes el material fisible enriquecido a 4, 5 o 6% para que no tengan que hacerlo ustedes. Y dijeron que no las tres cosas. Esa es la realidad. Entonces, podremos decir, mire, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace Trump, ni con su estilo, ni con el fondo, ni con la forma, ni con los errores garrafales que se han cometido en la entrada de esta guerra sin entender lo que estaba pasando en ese país, sin saber lo que es un chií, sin saber que una población mayoritariamente musulmana chií, que no aplastantemente mayoritaria, no olvidemos que solamente el 60% de los iraníes son persas, nunca jamás se iban a revolver en contra de su gobierno
por oprimidos que se sintieran durante el mes de Ramadán. Es un disparate haber empezado la guerra en el mes de Ramadán. Y después, lo que es todavía peor es no tener ni plan B ni plan de salida. Y ahora las opciones son todas malas, porque si no se acaba de limar las capacidades ofensivas del régimen iraní, se deja a medias el trabajo y todos los países de la zona están horrorizados llevándose las manos a la cabeza. Los cubaitíes, que son de lo más discreto que se encuentra en la región, estaban entre los que más presión hicieron al presidente Trump para que no declarase un alto el fuego. Lo mismo hizo el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, lo mismo hicieron los emiratíes y, por supuesto, los bahrainíes, que, por cierto, están en este momento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y los que presentaron un proyecto de resolución que fue derrotada por el veto de rusos y de chinos. En consecuencia, francamente, ¿por qué los occidentales, sobre todo ciertos puntos ideológicos o ciertas tendencias ideológicas occidentales, tendemos a darle lecciones de cómo ser árabe o cómo ser del Golfo a quienes son árabes y que son del Golfo? Es que no he visto a un solo comentarista que no sea extranjero, porque ni siquiera en los comentaristas españoles de centro derecha o de derechas, he visto a nadie que diga que el ataque de Irán a instalaciones petroleras, gasísticas, desaladoras de agua, centros comerciales, puertos, aeropuertos o barrios residenciales, sean, como es evidente que son, crímenes de guerra. La sola declaración catastrófica, disparatada, completamente censurable del presidente de Estados Unidos de decir que iba a acabar con una civilización, pero para a continuación decir que quería liberar al gran pueblo iraní, lo uno y lo otro no es exactamente compatible, con lo cual estaba, yo creo, haciendo más referencia a acabar con el régimen que con la civilización. Pero ¿por qué nadie dice que todo lo que acabo de describir no son como son en evidencia crímenes de guerra? Francamente, esta guerra es como el cúmulo de despropósitos de ambas partes. Obviamente una tiene más que otros, pero entre la descoordinación profunda que existe entre los objetivos que se ha marcado Israel, que son completamente distintos a los que se ha marcado Estados Unidos, porque Estados Unidos, cuando empieza la guerra, no se marca como objetivo el cambio de régimen, aunque yo creo que hubiese sido muy deseable. No seré yo quien diga lo contrario, que he visto en directo con los ojos que se llevarán los gusanos las consecuencias directas de los atentados de Hezbollah, de Irán y de Siria, todo el mismo grupo. No es posible, bajo ningún concepto, que no seamos conscientes del riesgo inminente y permanente que este régimen ha supuesto desde el año 79 hasta nuestros días. Y por eso, o no se empieza la guerra y se trata de limar las capacidades ofensivas de este régimen por otros medios, o si se empieza esta ofensiva, se consigue, o por medios diplomáticos u otros, que este régimen no sea una amenaza ni para sus vecinos ni para el resto del mundo. Precisamente os quiero preguntar sobre este gobierno en Irán, porque hemos visto la supuesta dimisión de Galibaf, ha sido algo que además Irán ha contrarrestado, todo además en un día en el que lo que se está evidenciando, de lo que se está hablando precisamente, es de esa división dentro del gobierno de Irán, una división de hecho a la que Trump se refería, pues también reconociendo su parte de responsabilidad en la misma, diciendo, bueno, después de estos ataques estamos viendo una división absoluta que ahora mismo estaría rigiendo Irán. ¿Es así y hasta qué punto existe esta división?